Buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación, gracias por asistir. Vamos a dar un posicionamiento a nombre del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados México con Palestina. Saludo a mis compañeras diputadas, mis compañeros diputados, Gabriela Cuevas, Paola González, Emanuel Reyes, Javier Hidalgo y Fernández Noroña. Vamos a leer un posicionamiento que trabajamos y tiene que ver con el conflicto de Palestina con Israel, que ya tiene muchos años, pero en este caso tiene que ver con lo que ocurrió el día 28 de enero del 2020 de este año. El presidente Donald Trump anunció un proyecto para la pacificación del conflicto palestino-israelí. Lo anunció de una manera peculiar porque solamente estuvo acompañado del presidente de Israel, no así del presidente de Palestina. Y este proyecto, entre otras cosas, limita a la nación palestina a los núcleos urbanos actuales, ofreciéndole nuevas superficies en zonas desérticas. La iniciativa, él dice que es para la prosperidad, fija precondiciones extremadamente favorables para Israel, dando vía libre a la anexión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y en el Valle del Jordán. La inequidad del plan de paz se refleja principalmente en Jerusalén, donde se concentran los símbolos del conflicto. El plan cierra el paso a la reivindicación histórica palestina de establecer la capital de su estado en la parte oriental de la Ciudad Santa. Como compensación, los palestinos podrán instalar la sede de sus instituciones en la periferia de Jerusalén del Este, en poblaciones cisjordanas, previamente anexadas a Jerusalén por Israel en 1980, las cuales han quedado separadas por un muro. Va a continuar mi compañero Emanuel en la exposición. Muchas gracias, presidente. El plan busca que todas las colonias israelíes de Cisjordania, incluidas las más aisladas en el interior del territorio ocupado palestino, pasen a ser parte de la soberanía israelí. En contrapartida, impone la congelación durante 4 años de la expansión de los asentamientos, junto con el Valle de Jordán. La incorporación de las colonias a Israel restará más de un 30% de su territorio a Cisjordania. Cabe destacar que la elaboración de este plan no contó con la participación de autoridades o ciudadanos palestinos, y estas deficiencias han sido cuestionadas por la misma ONU, la Unión Europea, la Unión de las Naciones Africanas, la Liga Árabe y un gran número de gobiernos democráticos del mundo. Para la solución del conflicto es necesario apegarse a las normas del derecho institucional y las resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad y demás instancias internacionales. Gracias. Bueno, nada más haciendo un resumen de esto. Somos el Grupo de Amistad Palestina-México y soy ahí la vicepresidenta, nada más para decir que el plan no contiene el más mínimo reconocimiento de los derechos legítimos que les corresponden al pueblo palestino. Además, es contradictorio en el fondo con los procesos de paz, puesto que podrían significar la legitimación internacional de las políticas de colonización, expansión, asentamiento y discriminación étnica perpetradas en contra de Palestina. En respuesta a dichos acontecimientos, desde el Grupo de Amistad con Palestina de la Cámara de Diputados rechazamos cualquier plan o iniciativa que sea inconsistente con los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino, sustentado en derecho internacional sin la intervención de agentes externos. Asimismo, este grupo enfatizamos la necesidad de una solución pacífica para la resolución del conflicto, buscando la coexistencia de 2 estados, respetando la soberanía e independencia del Estado palestino. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer esta invitación al Grupo de Amistad México y Palestina, y hago énfasis en el Grupo de Amistad México-Palestina porque de ahí viene el primer tema que debemos abordar, y es la urgente necesidad de que México, en congruencia con lo que hemos manifestado, al tener pleno apoyo a la solución de 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, México reconozca de manera integral y definitiva al Estado palestino.
México ha tenido ejemplos muy claros de liderazgo y de una voz valiente en el multilateralismo, y el reconocimiento de Palestina no puede seguir teniendo a México rezagado. En segundo lugar, como ya lo han expresado mis compañeros, la propuesta que presentó el presidente de los Estados Unidos, acompañado del presidente de Israel, del primer ministro de Israel, claramente no es una propuesta de paz, claramente no es una propuesta democrática y por supuesto es una propuesta que viola todo el derecho internacional. En el seno de la ONU, en el Consejo de Seguridad, se han llevado a cabo ya distintas resoluciones, todas ellas dejando clara la urgente necesidad de trabajar por la solución de los dos estados. Permítanme explicar de manera muy gráfica lo que significa la propuesta Trump. Este es el mapa de Palestina en 1946. Después, el Plan de Naciones Unidas de 1947. Después del conflicto de 1967, así fue como quedó el plano. Y bueno, pues ahora esta es la apuesta: dejar a los territorios de Palestina sin ninguna comunicación. Se habla así de construir caminos, pero esta no es la construcción de un Estado palestino, ni mucho menos de lograr una solución estable. Aquí quisiera ser muy clara. En México siempre hemos estado a favor del respeto al derecho internacional. Y la propuesta de Trump claramente va en el camino distinto. La propuesta de Trump pretende legitimar las violaciones al derecho internacional. Pretende que los territorios ocupados se conviertan en territorios israelíes. La ocupación no genera derechos. Debería en todo caso generar sanciones. Y ahí están los casos de Cisjordania. Ahí está también la reciente ocupación a los altos del Golán en Siria. Ahí está también muy claro y expresado en el mapa cómo prácticamente esta propuesta despoja a los palestinos de cualquier acceso al agua. Como mexicanos siempre hemos llevado, insisto, una voz valiente, una voz de paz al multilateralismo, a las Naciones Unidas. Ese es el espacio idóneo y sus resoluciones no deben violarse en ningún momento. Además, yo quisiera aquí abonar con un tema, y me parece que esta propuesta no ayuda ni al pueblo judío ni al pueblo palestino. Lo único que puede apoyar a ambos pueblos es encontrar la paz, es encontrar realmente sí una solución pacífica, estable, que permita fronteras seguras, poblaciones que puedan rezar en los mismos lugares a distintas religiones. Pero claramente esta propuesta es únicamente violatoria al derecho internacional y está destinada a buscar más bien un resultado electoral tras 3 elecciones en menos de un año en Israel, donde el presidente Trump pretende apoyar al primer ministro Benjamin Netanyahu para un nuevo periodo de gobierno. Insisto, este plan puede lastimar al mismo tiempo a israelíes y a palestinos. No debe en ningún momento México apoyar un documento de esta naturaleza que, insisto, viola el derecho internacional, viola los derechos humanos y pone todavía aún más en riesgo la paz en Medio Oriente. Yo creo que los compañeras lo han dicho bien y lo han dicho claro. Yo solo añadiría que este plan de Trump es un segundo paso en el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, que viola absolutamente también todos los acuerdos internacionales. Me parece que el llamado que hace aquí la diputada Gabriela Cuevas, yo iría todavía más puntual y pedirle al canciller Marcelo Ebrard ya el reconocimiento del Estado palestino. Somos el único país en toda América Latina que no lo ha hecho, y con la política internacional que hemos tenido siempre de hermandad, de solidaridad, es injustificable que nuestro país, además en este gobierno nuestro de la cuarta transformación, de esta revolución sin violencia, pues es imperioso que demos ese paso de reconocimiento del Estado palestino. Y yo solo añadiría un tema más.
hay violaciones flagrantes a derechos humanos en el trato del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. La represión, los asesinatos, la barbarie está a la vista de quien quiera observarla todo el tiempo, sobre todo en la difusión que se hace en las redes sociales, pero esta ha llegado a tal grado que hay defensores de derechos humanos encarcelados, presos políticos, para decirlo claro, diputados de la autoridad palestina encarcelados, activistas no violentos que han sido privados de su libertad. La verdad es que urge una verdadera solución, como aquí se ha planteado, y esa solución pasa por el respeto pleno al pueblo palestino. Me parece que el mapa que presentó Gabriela Cuevas no puede ser más demoledor. No puedes decir que va a haber un Estado con bolsones de territorio que no tienen ninguna comunicación entre ellos y que además tienen un estado de campos de concentración. O sea, eso va más allá de cualquier, va más allá de violaciones a derechos humanos y, como decía el gran Saramago, los sionistas se han convertido en los rentistas del Holocausto y eso se debe terminar. Y es muy importante esta posición que el día de hoy estamos tomando aquí en este grupo de amistad con Palestina. Queremos hacer un llamado a la Cancillería para el reconocimiento inmediato del Estado palestino y una posición muy firme en contra de este acuerdo por parte de México. Esto es una acción que hoy estamos anunciando aquí, pero que vamos a promover un punto de acuerdo de esta 64 legislatura para que el Estado mexicano reconozca al Estado palestino y llame a un acuerdo de paz que pueda beneficiar tanto a israelí como a Palestina. Si hubiera alguna pregunta, estamos a la orden. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. No vayan a pensar que soy antisemita, aunque sí me caen gordos. Pero esta pregunta es muy importante. Primero, ¿qué tanto pueden influir aquí en esta Cámara contra los israelitas? Sobre todo los judíos son muy dados a comprar voluntades con el dólar. Lo vemos en Estados Unidos, aquí lo hemos visto muchas veces. Nadie se quiere pronunciar, incluso la encargada de este tema de la niñez en la pasada administración de la ONU, habló de un apartheid en Israel y la corrió luego el secretario general de la ONU en ese momento, Kim Jong-un, o no sé, el coreano ese. ¿Qué tanta influencia pueden tener? Esta sería una primera pregunta. Muchas gracias. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir varios términos. Primero, nuestra posición no tiene nada que ver con antisemitismo, que creo que además es una palabra que se ha ido pervirtiendo con el tiempo. Los semitas, como grupo étnico, provienen de Egipto, no, o sea, es un tema regional, no religioso. En segundo lugar, creo que cuando hablamos, insisto, una cosa es el tema del semitismo, otra cosa tiene que ver con los judíos y otra cosa tiene que ver con la política exterior y militar de Benjamín Netanyahu. Y creo que es importante distinguirlo porque el pueblo judío ya sufrió suficiente durante el siglo XX. Sin embargo, hoy es importante que también el pueblo judío ponga su gobierno en orden, y más que el pueblo judío, el pueblo de Israel ponga su gobierno en orden y busque ya una solución pacífica al conflicto en la región. Yo he estado ahí, yo sí he visto los muros, yo sí he visto cómo se trata a los palestinos, yo sí he visto el problema de desarrollo, de salud, de acceso a la educación en la región. Pero también por lo mismo creo que hay gente buena en Israel, creo que hay gente muy buena en el pueblo judío y precisamente es por eso que Benjamín Netanyahu no ha podido lograr una mayoría a pesar de 3 elecciones en un año. Y lo que el plan de Trump está tramando es más bien poner en riesgo a la región con tal de ayudar a un amigo. Y eso es lo que no se vale. Precisamente en Jerusalén, ya lo comentaba el diputado Noroña, ahí es donde las 3 religiones monoteístas más grandes van a rezar. Ese lugar no puede ser propiedad de alguien que decida cercarlo para que otros no se acerquen. La ONU ha sido muy cuidadosa en sus resoluciones. Ahí ha estado el Consejo de Seguridad y por ello es que nosotros nos manifestamos en 2 sentidos. En primer lugar, por el elemental y ya muy tardío reconocimiento de México a Palestina. Es increíble
que sigamos esperando, a pesar de que cada vez que hablamos en las Naciones Unidas, hablamos en defensa de una solución de 2 estados. Y en segundo lugar, todos aquí condenamos la propuesta de Trump y le pedimos formalmente al Gobierno de México de que por ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, vaya a apoyar un proyecto que es claramente violatorio al derecho internacional, es violatorio a los derechos humanos y puede poner aún en más riesgo a israelíes y a palestinos. Este proyecto que presenta Trump trata, por un lado, de decir aquí hay una oferta de dinero para que los palestinos cedan territorios. Los palestinos ya han sufrido mucho. El pueblo judío ha sufrido mucho. No merecen que Trump quiera jugar a las elecciones o quiera jugar a la popularidad, poniendo en mayor riesgo a esta región donde, insisto, muchos seres humanos queremos ir a rezar. Y la segunda y última, ¿cómo van a platicar con Marcelo Ebrard? Ha sido muy cuidadoso, muy pro-yanqui, sobre todo. Y este es un tema muy pro-yanqui, porque Israel y Estados Unidos son socios comerciales muy cercanos, sobre todo cuando Netanyahu festejó la construcción del muro de México a Estados Unidos y todavía vino aquí y lo recibimos con bombos. Bueno, no, yo no. La gente lo recibió con bombos y platillos. Se entiende, es diplomacia. Bueno, fue el anterior gobierno, ¿no? Sí, se entiende diplomacia, se entiende. Pero ¿cómo convencer a Marcelo? Sobre todo que ahorita anda así con pincitas. La situación lo obliga también, ¿no? Yo creo que aquí ya lo explicaron muy claro los diputados Diego del Bosque y Javier Hidalgo. Vamos a presentar un punto de acuerdo donde estemos abordando estas 2 temáticas de manera muy clara. Los diputados también somos parte de la política exterior porque es una política exterior de Estado y no es algo que se pueda decidir de manera unilateral únicamente en el Ejecutivo. Aquí hay grupos de amistad, aquí hay una comisión de relaciones exteriores, aquí hay una mesa directiva que regula los trabajos de diplomacia parlamentaria, aquí estamos los representantes del pueblo de México. Entonces, aquí hay una voz muy importante y aquí vamos a trabajar tanto por el reconocimiento del Estado palestino como porque México de ninguna manera se sume a una propuesta que, insisto, es claramente violatoria al derecho internacional. Ahora, si lo vemos en temas hasta estratégicos de México, pues a quien menos le conviene estar legitimando ocupaciones sería a nosotros. Entonces, creo que es un tema también de elemental congruencia y yo estoy segura que podemos encontrar buenos resultados en esta Cámara de Diputados. E insisto y lo subrayo, creo que aquí el grave problema no tiene que ver con el pueblo judío. Yo quiero retomar, tú decías que cuando Trump anunció su muro, Netanyahu y también el primer ministro de Hungría fueron muy prontos a aplaudirle. Pero también hay que recordar que la comunidad judía aquí en México condenó esa declaración por parte de Netanyahu. Entonces, por eso creo que es muy importante hacer la distinción entre el pueblo judío, entre la comunidad israelí en Israel y la política exterior y militar de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump. Salam aleikum. Aleikum salam. Quisiera agradecer, como dijo nuestra compañera Gabriela, ya tenemos listos 2 puntos de acuerdo, uno para el reconocimiento de México del Estado palestino y otro para que no apoyemos este plan. Tenemos un gran secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya la política exterior mexicana no se dicta ni se hace en la Casa Blanca como en los anteriores gobiernos y estamos seguros que nuestro gobierno va a honrar la resolución pacífica de todos los conflictos como es nuestra política nacional. Muchas gracias a todos los integrantes del Grupo de Amistad y a los medios de comunicación.